Ya, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver el pensamiento de Hipatia en la escuela neoplatónica. ¿Alguien ha escuchado de Hipatia de Alejandría? Fue una astrónoma, matemática y filósofa. Ya, es una matemática y filósofa, por decirlo de alguna forma, Alejandría. En la actualidad tendemos a utilizar los femeninos sobre muchas carreras, que está muy bien, creo yo, en equidad, pero a mí me suena un poco ajeno la perspectiva de filósofa, pero bueno, está bien. Es una matemática y filósofa que principalmente tiene una perspectiva. Está ligada, perdón, a la visión de Platón. Esta escuela se llama la escuela neoplatónica. ¿Qué más han escuchado de Hipatia de Alejandría? ¿Algo más relevante que puedan puntualizar? Está dentro del 355 o 370, no hay el dato exacto de su nacimiento, hasta el 415 después de Cristo. Romper con las lógicas de la dominación social de las características de la vida de Hipatia de Alejandría es una de las perspectivas principales para poner a esta pensadora dentro de nuestro análisis filosófico. Tratar de romper esta visión de que la filosofía ha sido solo de los hombres. Muchas de las escuelas, sobre todo escuelas posteriores a los clásicos y a la conformación griega como tal, podemos hablar de algunas escuelas como los estoicos, pero sobre todo los epicúreos. Epicuro de Samos, uno de los grandes pensadores, también admitió muchas mujeres dentro de sus escuelas, pero sobre todo posteriores a las conformaciones propias de la idea griega, vinieron conformándose algunas perspectivas y sobre todo dentro de la biblioteca de Alejandría. Hipatia de Alejandría adquirió y superó los conocimientos de su padre, célebre profesor de la biblioteca de Alejandría. Uno de los elementos con los que debemos nosotros asociar a Hipatia, la biblioteca. Vamos buscando rápidamente mientras voy anotando estos temas. ¿Qué era la biblioteca de Alejandría? Búsquenlo en el internet. En los campos que se especializó principalmente Hipatia es en matemática, y en astronomía. Como les digo, dentro de las consideraciones filosóficas está muy ligada a la perspectiva de lo que es la escuela neoplatónica. Ya vamos a ver algo sobre la escuela neoplatónica, pero sobre todo sus estudios o sus perspectivas fueron en los campos de la matemática y la astronomía. Ese fue su énfasis. Es considerada la primera mujer de la ciencia. Por eso es muy importante Hipatia de Alejandría. Es la primera científica, por decirlo de alguna forma. La primera pensadora de la ciencia, aquella que ha venido guiando la perspectiva a pensar en un mundo más amplio en la ciencia. ¿Algo encontraron sobre la biblioteca de Alejandría? Es una de las más prestigiosas. Perdón, Donde tienen es una de las más prestigiosas donde tienen el conocimiento de la antigüedad del siglo III. Ya, muy bien, una de las más prestigiosas del siglo III, aquella que guardaba el conocimiento. ¿Alguien más que encontraron? Díganlo.
que formaba parte de una institución de investigación conocida como Museum. Entonces, la consideración de esta biblioteca no era solo guardar los libros, sino la Biblioteca de Alejandría tenía un propósito, la investigación. La Biblioteca de Alejandría tiene una conformación más parecida a la perspectiva de una universidad que de una biblioteca como nosotros la conocemos. ¿Sí? ¿Algo más sobre la Biblioteca de Alejandría? Fue como una de las primeras universidades del mundo. Sí, exacto. Es como y considerada como la primera universidad del mundo. Un segundo, perdón, que les corte. ¿Algo más? Díganlo. ¿Se encontraron algo más? Y se debatían sobre varios principios como de la ciencia, filosofía, literatura y cómo se manejaba su política. Ya, entonces, estaban dentro de las perspectivas y de las consideraciones o de las ideas, por decirlo así, de la época. La perspectiva era la filosofía, el ámbito filosófico. Entonces, podemos nosotros decir y considerar directamente que la Biblioteca de Alejandría es un ámbito alto de la investigación, que es considerada como la perspectiva de la universidad. El padre de Hipatia de Alejandría enseñaba en la Biblioteca de Alejandría. La perspectiva es esa, guiar el conocimiento como la universidad la tenemos ahora. ¿Qué pasó con la Biblioteca de Alejandría? Dice que fue incendiada accidentalmente por Julio César en el año 48 a.C. Ya, entonces, la Biblioteca de Alejandría fue destruida, fue incendiada accidentalmente, supuestamente accidentalmente, pero ¿cuáles son los problemas principales con el conocimiento? Que se van dando por las guerras y se van eliminando por las mismas. Muchas de las conformaciones de la guerra ha permitido la expansión y la expansión ha dado una diversidad cultural. Por ejemplo, la perspectiva de los griegos se han impulsado gracias a los babilonios, gracias a la astronomía y demás consideraciones, pero muchas de las guerras también han destruido. Y se calcula aproximadamente que hemos perdido unos 500 años de avance tecnológico con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Es grande la pérdida con la Biblioteca de Alejandría porque aquí se tiene el dato de la primera utilización de motores o de la perspectiva de motores a vapor. Era una especie de cilindro que funcionaba con vapor. Deben tal vez haberlo visto. Estaba sobre agua y debajo tenía fuego. Se calentaba el agua y comenzaba a girar este elemento. Este tipo de estudios se hacían en Alejandría. Estudios que para la época, siglo III después de Cristo, son muy avanzados. Por lo tanto, hemos perdido mucho con la Biblioteca de Alejandría. Punto a tomar en cuenta. En el campo de la astronomía y en el campo de la matemática, que fueron sus impulsos más importantes, dentro de las consideraciones principales o dentro de las perspectivas y de las ideas puntuales, nosotros podemos decir que Hipatia de Alejandría es uno de los ámbitos más altos y una pensadora muy importante. Vamos a puntualizar estas perspectivas, estas ideas, estas nociones sobre los elementos que podemos nosotros puntualizar e ir centrando nuestra visión. ¿Qué será la escuela neoplatónica? ¿Qué se les ocurre si nosotros decimos Platón? La perspectiva de Platón. ¿Cómo será una escuela neoplatónica? Ya hemos conocido algo de Platón. ¿Cuál será la consideración de una escuela neoplatónica? ¿Qué se les ocurre?
¿Qué creen que van a retomar los neoplatónicos? ¿Qué será que retoman como perspectiva? ¿O qué ámbitos creen ustedes que se pueden retomar? Volvamos a revisar entonces nuestra perspectiva. Platón tiene algunas consideraciones, pero su fuerte y su perspectiva fuerte es lo que nosotros hemos analizado: mundo de las ideas, mundo de lo sensible. Vamos entonces a analizar escuela neoplatónica. Esta escuela neoplatónica tiene algunas visiones, algunas perspectivas. Hipatia de Alejandría retomó las enseñanzas de Platón. La tradición filosófica definida como neoplatónica está determinada por la relectura de sus obras principales. Por lo tanto, siempre estamos hablando ya desde un sentido comprensible que vamos a hablar de Platón. Dentro de estas consideraciones, entonces, si nos reubicamos en esta visión, el ideal será alcanzar la idea superior, es decir, que se arma dentro de la perspectiva de las ideas. Y el ideal de alcanzar esta perspectiva será por medio de la contemplación racional. ¿Cómo alcanzamos esto? Por medio de la contemplación. ¿A qué nosotros llamamos contemplación? La perspectiva de mirar el mundo. Hay un cambio, algo interesante. ¿Cómo podíamos alcanzar las ideas según Platón? ¿Alguien tal vez recuerda? ¿Cómo podemos alcanzar las ideas según Platón? ¿Cómo se puede alcanzar el mundo de las ideas? Mediante el conocimiento. Bueno, mediante la guía del conocimiento, mediante la perspectiva de guiar nuestro conocimiento, por medio o por la perspectiva de alcanzar este conocimiento. Pero aquí introduce algo los neoplatónicos: contemplación. ¿Qué es contemplar o la contemplación? Miren que está tratando de dar algo diferente. ¿Qué será la contemplación? Si es la guía, el conocimiento, ¿qué decía Platón? Los sentidos nos engañan. Los neoplatónicos van a hacer una relectura de Platón, pero obviamente no son Platón. Un neoplatónico o un neoaristotélico, por más que haya leído todos los textos, va a interpretar. Y nosotros hacemos eso cuando leemos cada uno de los elementos que leamos dentro de nuestra vida. Siempre vamos a tener una consideración, una perspectiva, una visión, una idea diferente o una interpretación diferente de estos textos, porque no estamos directamente hablando con Platón. Por lo tanto, ellos hablan de contemplación racional. Platón decía: los sentidos nos engañan. ¿Pero cómo contemplamos? Por medio de los sentidos. De cierta forma, hay una inmersión de los sentidos dentro de la consideración neoplatónica. Para poder comprender esto, generan una estructura en tres conceptos claves. Para la escuela neoplatónica hay tres conceptos claves que les permiten estructurar. Pongámoslo de esta manera, más que tres conceptos, pongámoslo: estructura del conocimiento neoplatónico. Como están muy centrados en la matemática, y por esta consideración, también Platón centraba mucho la visión en las matemáticas, hablan de el uno. Que es la plena perfección, el principio de todo lo existente. De aquí surgen todas las demás cosas por emanación. Es decir, que todo surge
inicio es el 1, la matemática. Si nos damos cuenta, de cierta forma es platónico, porque el 1 es una consideración abstracta de las ideas, pero aún así se liga mucho más a los Pitágoras, que hablaba mucho de la matemática como el centro y origen de la realidad. Otro elemento que podemos puntualizar de la estructura propia del pensamiento neoplatónico, estructura de pensamiento, podemos nosotros hablar de la inteligencia. Aquí sí, netamente neoplatónico, inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia, ellos lo dicen nous. Profe, Dígame. estructura del pensamiento neoplatónico. Sí, sí. Escuela neoplatónica, su estructura de pensamiento, ¿sí? Su estructura. La estructura de su pensamiento. Sí, gracias por puntualizar. La escuela neoplatónica es la estructura de su pensamiento la que estamos nosotros analizando. Gracias por eso. La inteligencia son las ideas humanas, lo que emana del uno. Dense cuenta, aquí ¿qué podemos nosotros decir? Mundo de las ideas, mundo de lo sensible, ¿sí? De lo que emana del uno proviene a la inteligencia. Es la emanación de este uno y contiene las ideas de las cosas posibles. ¿Sí? Voy a puntualizarlo acá. Por ahora vamos tomando en cuenta esto. Y otro elemento, otra estructura del pensamiento neoplatónico es el alma. El alma, que engendrada por la inteligencia, es el principio de toda la materia y de las cosas vivientes. Hay un cambio en las perspectivas. ¿Qué era el alma para Platón? ¿Recuerdan? ¿Qué era el alma para Platón? ¿Qué conformación tenía el alma? Según Platón. ¿Cómo se conformaba el alma? Con lo racional. En lo racional, sí, tiene que ver mucho con la consideración racional, pero sobre todo si nosotros identificamos cuerpo, mundo sensible, alma, mundo de las ideas. Es decir, que el alma es la consideración de donde emana o se manifiesta, mejor dicho, el alma se manifiesta en el cuerpo. El alma son las ideas. Yo sé, esto es un poco confuso, son conceptos bastante abstractos. Pero aquí el alma para los neoplatónicos, ¿qué es? El alma es la materia, que decía Aristóteles. Por lo tanto, aquí el alma no son las ideas. Aquí el alma es prácticamente el cuerpo para Platón. Hay un cambio importante, porque todo se centra para los neoplatónicos en la inteligencia. Generan una estructura. Si ustedes se dan cuenta, en la estructura del pensamiento neoplatónico, para los neoplatónicos no es solo mundo de las ideas, mundo sensible. Y en el medio no sabemos qué hay. Cómo se une uno con lo otro ya le genera problemas a Platón. Pero para los neoplatónicos, como Hipatia de Alejandría y Plotino, que es uno de sus grandes pensadores de la escuela neoplatónica, el uno, el comienzo es de este uno, de este así indivisible, de este inicio. La inteligencia permite captar del uno los elementos dentro de la consideración de las ideas. Entonces aquí se van generando ideas. Prácticamente, y esto es una interpretación mía sobre los neoplatónicos, pero para mí los neoplatónicos están tratando de comprender, a ver, esto es el cuerpo, lo que decía Platón, pero el cerebro, es decir, la inteligencia propia, como quieran decirlo en esa parte de la inteligencia, las ideas humanas son las que van generando el cuerpo. Y tal vez así podamos solucionar lo que Platón dice, la separación de cuerpo y alma.
la separación entre el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Introducimos la inteligencia y el alma es la manifestación de estas ideas, estas perspectivas, lo propiamente material. Cada uno engendra al siguiente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Voy a puntualizar estos elementos de la escuela neoplatónica. Vamos a tratar de ir comprendiendo los elementos de esta escuela a la que se adhiere Hipatia de Alejandría. ¿Por qué razón entonces Hipatia estudia matemática y astronomía? Porque evidentemente como neoplatónica está buscando tanto la consideración del uno, que es una consideración de un principio y un fin, tiene que ser de carácter matemático. La inteligencia y el alma son consideraciones que pueden entenderse a través de la ciencia. Las tareas de los discípulos de esta escuela encontraba en la contemplación racional el medio para alcanzar el uno. Por lo tanto, el punto central es la contemplación. ¿Y cuál es la contemplación más importante? Directamente, la astronomía. Los dos ámbitos que Hipatia estudia están ligados a su consideración propiamente del carácter neoplatónico. La contemplación racional es lo propio de la escuela neoplatónica. Y por lo tanto, Hipatia estudia esta consideración gracias a la perspectiva de propiamente su escuela. Influye mucho en nosotros, y con esto vamos a terminar, influye mucho en nuestra forma de ver el mundo, los maestros o las perspectivas que nos han llamado la atención. Y creo yo que es muy importante que tal vez a veces nosotros no le damos de todo la importancia, el sentido a las cosas que hacemos en nuestro transcurso de nuestra vida escolar. Pero en realidad hay ciertos profesores o hay ciertos ámbitos de la ciencia que nos llaman más la atención e influyen en nuestra forma de mirar el mundo. Por lo tanto, y haciendo un símil, la escuela platónica influye hasta en el ámbito en el cual Hipatia de Alejandría va guiando su estudio científico. Entonces pensemos nosotros, y con esta reflexión cierro, ¿qué cosas son las que han influido? Que aunque nosotros digamos, no me interesa del todo esas materias o qué sé yo, hay cosas que en clase se pueden haber dicho y que nos influencian. Y pongo este ejemplo, también hay muchos pensadores, muchos científicos que se han guiado por cuestiones de sentido, de influencia, para guiar su conocimiento. Así que traten de influenciar su vida en los ámbitos que les gusta, que les interesa, para posteriormente hacer un estudio sobre eso. Gracias, chicos.